Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Estamos muy complacidos de que este año 2024 empieza bien, y para nosotros empieza bien porque tenemos el privilegio de tener con nosotros a mi director de tesis de licenciatura, el expresidente don Miguel Ángel Rodríguez, hasta hace algunos poquitos años profesor de la Escuela de Economía, a muchas cosas, posiblemente en mi opinión, quizá el mejor presidente de la Caja del Seguro Social, un espléndido ministro de la Presidencia que le tocó una cuestión cuesta arriba, que creo que manejó muy bien, no importa lo que las encuestas digan, y a don Rodolfo Pisa. Y vamos a hablar, los he invitado a que conversemos sobre los resultados de Costa Rica en la evaluación de la educación mediante un método que se llama los estándares, no se llaman los estándares, pero diríamos que se llaman los estándares de PISA, que lo hace la OSD o la ODC o alguna de esas historias. Si sigo hablando, no hablan ellos. Entonces, tal vez, si le parece, don Miguel Ángel, empecemos con usted. Muchas gracias, Juan Rafael. En primer lugar, gracias por invitarnos. Me encanta venir a su programa. Disfruto mucho la forma como usted lo dirige. Y me alegra mucho estar compartiendo con un amigo muy querido y muy admirado, Rodolfo Pisa, a quien ciertamente tenemos muchas cosas que agradecerle en este país. Yo creo que la gente hay que agradecerle por lo que hace y no por lo que saca para sí mismo de lo que hace. Como usted señaló, en la vida activa de Rodolfo ha contribuido en cosas muy importantes, como 4 años de gloria de la Caja del Seguro Social, y cómo ayudar a conformar un gobierno en una condición difícil en este país tan fragmentado que ahora tenemos, logrando darle unión para que otros grupos se le unieran al gobierno de don Carlos Alvarado, y si era posible que se aprobaran cosas que estaban pendientes desde mi gobierno, lo cual me parece que fue increíble que se lograra en ese tiempo. Como lo he señalado públicamente, tratando de que este país reconozca la tarea de don Carlos Alvarado y de don Rodolfo Pisa. Pero bueno, el gusto de compartir con ustedes. ¿Qué tenemos de fondo más importante en el país? ¿Qué es lo que yo creo que es lo más fundamental que tenemos? Bueno, yo creo que es la convivencia, que es cómo nos llevamos unos con otros, que eso es lo más importante que tenemos en el país. Y eso se basa mucho en unos patrones educativos que hemos tenido, en una manera de que desde chiquillos nos hemos ido formando. No porque la formación es toda en la escuela, no, es en el lugar principalmente, pero la escuela contribuye muchísimo a ese ambiente en que se da la formación. Y siempre nos hemos apreciado de la educación. Y desdichadamente, yo creo que hoy el problema más serio de la educación es que la mayoría de la gente cree que tenemos un sistema muy bueno de educación y tenemos un sistema muy pobre de educación, muy pobre. Muy pobre en dos sentidos, por cobertura. El segundo año de preescolar se inició apenas en mi gobierno, no existía antes de hace 24 años, 25 años. Y todavía su cobertura es baja. La secundaria tiene una cobertura baja. Perdimos la cobertura de secundaria de una manera terrible durante la crisis que nos empobreció a principios de los años 80 del siglo pasado. Y no recuperamos los niveles de matrícula.
en relación a la población en secundaria, sino hasta mi gobierno, tantos años después de cuando lo perdimos. Y el crecimiento que tuvimos en los 4 o 5 años del 1998 en adelante, muy acelerado, después se frenaron y todavía no estamos graduando una cantidad suficiente de gente de secundaria. La enseñanza técnica, que es fundamental, se nos quedó en 21 o 22% de los que van a secundaria, cuando debió haber crecido muchísimo más, de manera que ahí nos quedamos atrás también. Y terciaria, la educación postsecundaria, tenemos índices bajos comparados con América Latina, no comparados con Francia y Estados Unidos, no, comparados con muchos países de América Latina. De manera que tenemos un problema de cobertura importante. Y más serio, tenemos un muy serio problema de calidad de la educación, de lo que aprenden las personas. Esto nos refleja PISA. Bueno, yo voy a decir muy rápidamente qué es PISA. PISA es un sistema que nace, creo que en el 2001, 2002, con solo una materia, creo que inicialmente nace con lengua, con lenguaje, no estoy seguro, pero después se le agregan matemáticas y ciencia, y no trata de medir conocimientos, trata de medir habilidad, trata de medir lo que muchachos de 15 años pueden hacer aplicando matemáticas, aplicando el lenguaje, aplicando ciencia, en problemas normales que enfrenta una persona en la sociedad de 15 años. Y Costa Rica entró por primera vez en el 2009, entró un poquito después, no salimos al mismo tiempo que el informe inicial de 2009 de la OCDE, salimos un poquito después, y después hemos estado en el 12, en el 15, en el 18 y en el 22, porque el 21 por la pandemia se atrasó un año el llevar a cabo esta encuesta. Es una encuesta que se hace en un número de países, creo que son como 60, no me acuerdo el número exacto, en que se hace 700.000 estudiantes. 700.000 estudiantes en el mundo, sí, más de 700.000 estudiantes en el mundo. Se mide entonces eso en distintos colegios, una muestra de colegios públicos, colegios privados, zona rural, zona urbana. Costa Rica participa por primera vez en el 9, como he señalado, y salimos con resultados pobres. En el 12 disminuye el resultado. En el 15 vuelve a disminuir el resultado, en las 3 materias. En el 18 vuelve a disminuir el resultado. Y en el 22 vuelve a disminuir el resultado. Ya para el 18 el cálculo que se podía hacer es que los muchachos de Costa Rica de 15 años tenían entre año y medio y 2 años menos de conocimientos que el promedio de la gente a la que se le hacía el examen, que no son solo de países ricos, hay 4 o 5 países de América Latina, por ejemplo. Entonces, yo creo que realmente nosotros tenemos que preocuparnos seriamente de nuestro sistema educativo, y creo que ese es el problema de fondo, no el más urgente. El más urgente es, por supuesto, seguridad, pero sí el problema de fondo más importante que tiene el país que enfrentar, que tomará años resolverlo y que requerirá mucha resolución del país para entrarle a fondo. Y disculpen esto tan largo. Vamos a conversar con don Rodolfo una vez que el canal nos invite a que lo invitemos. Continuamos, amigas y amigos, conversando sobre los resultados de la educación costarricense medidos en las mediciones de el programa internacional de quién sabe qué y no sé cuánto, PISA. Y le pedimos a don Rodolfo Pisa con Z que... Bueno, muchas gracias primero por las palabras previas y por supuesto el honor de estar con Juan Rafael y don Miguel Ángel. Y en mi alma mater, ¿verdad? La vuelta a los principios es la mejor manera de renovarse, y entonces de vez en cuando uno tiene que volver a esos principios para estar constantemente renovándose. Así que muchísimas gracias. Me aprovecho ya de algunos datos y después, pero entro con una introducción. Uno de los problemas serios cuando uno enfrenta una situación como la caída de la calidad de la educación en nuestro país es que la tendencia natural primero es a buscar culpables.
Segundo, a buscar excusas. Y claro, entre más nos dedicamos a eso, menos nos dedicamos a buscar soluciones. El tema, está bien estudiar las causas, obviamente, pero fundamentalmente para que el estudio de esas causas nos permita avanzar en las soluciones. Y creo que nosotros los costarricenses tendemos a regodearnos mucho en esas dos líneas. Siempre mirarse al espejo es bueno, y mirarse al espejo comparativamente es aún mejor, que es lo que hacen las pruebas PISA. Creo que son casi 80 países, miden con los mismos parámetros a muchachos y muchachas de 15 años, de manera que son bastante objetivas. Hay quien dice que el problema los problemas educativos son de orden económico, es decir, dicen cuánto se invierte en educación, cuánto porcentaje del Producto Interno Bruto, cuánto porcentaje del gasto público, cuánto gasto absoluto, es decir, total de dólares invertidos. Otros se lo atribuyen a temas culturales, vamos a decir, el ambiente cultural obviamente también juega. Entonces, incluso hay algunos que dicen que, por ejemplo, cuando salieron las primeras pruebas PISA, algunos dijeron que iban a mejorar en todos los países porque al haber más madres profesionales, los hijos tendrían mayores posibilidades de mejorar la educación porque sus madres eran profesionales. Bueno, ese vaticinio no salió, aumentaron significativamente el número de madres profesionales en el mundo, en Costa Rica también, pero eso no dio lugar necesariamente a esa premisa. Pero es verdad que esas causas culturales, esas causas económicas tienen un efecto, pero también tiene que ver el tema del modelo educativo. Si nosotros avanzamos de las primeras pruebas PISA que pudo medir Costa Rica, andábamos un poco por encima del 4% del PIB, pues subimos a 7 en el año 18, que donde venía, y más bien hubo una caída en la calidad. Y no hubo un aumento tan significativo en la escolaridad, es decir, más bien subió más la escolaridad cuando subía menos el presupuesto que cuando empezó a subir más significativamente. Hay un cuadro ahí que refleja las dos curvas. Y digo el 18 porque hay quien dice que las últimas pruebas, que salieron publicadas en el 23, que son del 22, están sesgadas por el efecto de la pandemia y el apagón educativo. Ya decía bien don Miguel, la mayor caída no se dio entre el 18 y el 22, sino sobre todo entre el 10 y el 18, donde sí había aumentado el presupuesto. Y hay un entorno, digamos, cultural en mejores condiciones. Entonces deberíamos enfocarnos un poco en la educación, es decir, en el modelo educativo, tanto en la escolaridad como en la forma en que estamos desarrollando la educación en nuestro país. Y ese es un tema que tenemos pendientes, sobre todo en la primaria y en la secundaria. El país avanzó en preescolar, aunque empezó tarde, ampliando la preescolar, pero donde tenemos el foco principal es en la primaria y yo diría con mayor énfasis en la secundaria. La deserción, por ejemplo, de los muchachos, las muchachas no desertan tanto, pero los muchachos sí. ¿Qué causa eso? ¿Cuáles son las razones? El entorno social, eso deberíamos analizarlo, pero sobre todo el modelo educativo, ver si estamos realmente logrando los objetivos. Repito, que no son solo el tema de calidad, ha aumentado la escolaridad, pero la escolaridad de Costa Rica es baja, muy baja en relación con nuestro desarrollo socioeconómico. Hay un tema que me parece útil, que es, además de todas estas cosas, la educación es la escalera para ascender. Yo nací en un hogar de clase media baja. Mis dos padres eran maestros, cuando ser maestro era
implicaba un nivel de ingreso muy bajo y lo sé porque lo viví, y fui a una espléndida escuela primaria. Tuve la fortuna de vivir en el centro de Heredia y entonces me quedó muy, muy bien. Luego fui a la secundaria pública en el Liceo de Heredia y luego vine aquí. Y bueno, el Estado costarricense que me recibió en sus manos allá en Barrio Aranjuez, cuando aquello era el Policlínico del Seguro Social, me subió. Pero yo me tengo que morir un día de estos, y no más pronto que tarde. Entonces el tema es el resto del país. Cuando yo nací había menos de 1 millón de habitantes, debe haber sido como 800,000. Y aunque dice don Luis Rosero que nos vamos a quedar que no vamos a llegar nunca a 6 millones, bueno, el país tiene, y la educación, además de todas las otras cosas, y tal vez un poco lo que decía don Miguel Ángel, de las reglas de convivencia que la educación provee, también está ese esquema. ¿Qué piensa don Rodolfo sobre eso? Bueno, empecemos que antes había una frase en los años 60, decía que en América Latina había 2 formas de surgir en la vida. Uno era ganarse la lotería y otro era educarse. Educarse siempre es importante, incluso hoy, y educarse bien, y entre más eduque es mejor. Una sociedad, entre más gente educada tenga, es mejor. Hay gente que le molesta que mucha gente se gradúe. Yo creo que las sociedades más ricas son aquellas sociedades que tienen mayor cantidad de gente educada, y que eso es muy bueno, no solo para satisfacción personal, sino para mejora de la situación socioeconómica. Dicho eso, me parece que también ahí hay un elemento que tal vez cuenta Juan Rafael, que tiene una importancia. Puede ser que uno pertenezca a una clase socioeconómica, clase media-baja, que eran el caso de los profesores, pero efectivamente ser hijo de 2 maestros tenía una ventaja muy significativa a la hora de estudiar y a la hora de mejorar en la vida. Eso está estudiado en todas partes del mundo, de manera que eso ayuda significativamente. Y PISA lo pregunta, por cierto. Sí, y hay, lo que pasa es que todavía no salen esos datos, lo de las preguntas sobre ese tema de si los padres tienen educación universitaria o no. Creo que hay esos datos no los han desmenuzado. Nos vamos al tercero y último segmento. Continuamos, amigas y amigos, conversando, captando de las luces de estos 2 brillantes costarricenses. Don Miguel Ángel, sobre este tema de los papeles de la educación, ¿cómo lo percibe usted? Bueno, yo creo que la educación tiene muchas facetas. Evidentemente la más importante es lo que significa para la persona poder tener mayor capacidad de conciencia de sí mismo, del mundo, de donde vive, de lo que ocurre. Ser más persona en ese sentido, más pleno, buscar más excelencia personal. Pero también las personas somos relacionales. No nos entendemos si no es en relación con otras. No podemos existir si no es en relación con otras. Y vivir en relación, si tenemos un patrón de educación que nos permite entendernos mejor, entender a los demás, no solo a uno mejor, nos hace vivir mejor. Entonces la educación es fundamental. Pero también vivimos en un mundo de limitaciones, donde tenemos que buscar cómo superar esas limitaciones para comer, y para vestirnos, y para entretenernos, y para progresar, y para ver a los hijos viviendo mejor, y a los nietos, y a los bisnietos. Ojalá que los míos lleguen algún día antes de que me vaya, pero todavía no han llegado. Bueno, lo cierto de eso es que el tema es que la educación es fundamental también como una apertura de oportunidades. Permite mejor sociedad, porque hay más movilidad social, porque la gente que se educa y puede progresar
señala que hay un camino para vivir mejor y eso da esperanzas. La esperanza, el positivismo es muy bueno. El otro día oí a alguien decir, me impresionó mucho, por ser positivo no mejora el futuro, pero si yo soy pesimista, empeoro el presente. Entonces, no vale la pena. Me gustó muchísimo. Bueno, entonces, el tema es que, ¿qué hacemos? Don Rodolfo planteó bien las cosas. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay algunas cosas fundamentales del modelo educativo. Para mí, al final, lo que está probado por 1000 maneras, sobre todo por estudios relacionados también con la OCDE, es que el resultado de la educación depende, es una perogrullada, de lo que pasa en la clase. Depende de lo que ocurre entre el maestro y el alumno. Entonces depende fundamentalmente del maestro y el medio en que puede desarrollarse. Y desdichadamente nosotros tenemos un sistema donde no evaluamos a los maestros a la hora de contratarlos, donde luego no les damos apoyo en el principio de su función, como se le da a un médico cuando empieza a hacer un internado en un hospital, y donde luego no los evaluamos. Y eso es una receta perfecta para no poder tener éxito. Y las cosas se hacen muy difíciles. Por años yo creí que ya la sala cuarta había definido que tenían que hacer exámenes. Resultó que no, que de eso estaban excluidos. Eran otros profesionales, pero no los educadores. Un magnífico diputado, señor Jiménez, del Partido de Liberación, en el gobierno pasado, se me fue el nombre en este momento, qué pena, de la zona sur del país, hizo un proyecto de ley para obligar a que se hicieran exámenes para contratar docentes. No se aplica, todavía no se aplica. Se dijo en el pasado que se iban a hacer supervisiones y análisis del resultado de los maestros para poder ayudarlos, no es para hacerles daño, para poder ayudar a cada uno y completar su educación. No se ha hecho. Entonces, y no se les da apoyo al principio. Entonces, realmente yo creo que tenemos un trabajo fundamental que hacer y que ese trabajo parte, por supuesto, las universidades. No todas hacen un buen trabajo en la formación de docentes. Y por eso se necesitan los exámenes para contratarlos. Y eso haría que las universidades tengan que hacer carreras buenas. Pero ese es un tema. Hay otros Rodolfo, también. Usted y don Álvaro Salas hicieron un milagro que tal vez la gente no termina de entender, que son los EBAIS. Es decir, se creó un sistema y se empezó además en el orden correcto. Se crearon 1000 centros a través de todo el país. Y en esa época había un centro para cada 1000 habitantes. Y podría hacerse, y eso es una ocurrencia, no es una idea, alguna cosa de ese tipo en educación. La cobertura ya no es problema. En secundaria es problema todavía, mucho. En secundaria es problema, y ya digo, más con los hombres que con las mujeres, por el tema de la deserción de los hombres. Hay que buscar ahí por qué no estamos incentivando. Pero, bueno, primero yo creo que la evaluación es esencial. La evaluación tanto de alumnos como de maestros en el ingreso y en el proceso. No como instrumento de castigo, o sea, más bien como instrumento de mejora, es decir, no verlo como que si le fue mal, viene un castigo o viene una rebaja, no, es verlo más bien como un instrumento. Usted necesita pasar un proceso de volverse a capacitar en algunas debilidades, y entonces lo saca usted de dar clases un año para que aprenda mejor la materia que está enseñando, matemáticas, español, inglés, ciencias. Si lo vemos así, creo que si le quitamos el concepto de castigo a la evaluación, es muy probable que pudiéramos tener algún acuerdo para alcanzar la evaluación. Creo que sí necesitamos una reforma del sector de educación, es decir, repensarlo, tanto en la evaluación como en la forma en que estamos enseñando. Seguimos más o menos con las mismas reglas de siempre y además con algunos prejuicios. Es verdad que haya más profesores por alumno puede ser positivo, pero eso no ha demostrado ser especialmente efectivo, por ejemplo, para mejorar la calidad de la educación. Creo que hay otras formas. Hay también que ilusionar de nuevo a los maestros, sentirse orgullosos de su profesión.
Claro. Porque cuando uno, desde los 90 para acá, por los motivos que sea, de alguna manera, al no sentirse orgullosos de su profesión, eso al final se transmite a los estudiantes. Y bueno, yo no creo que se deban quitar las pruebas de evaluación de los estudiantes de primaria y de secundaria. Yo defendí por muchos años, por ejemplo, que los colegios profesionales hicieran exámenes. Y a mí me tocó impulsar el examen de internado para entrar a los internados en la caja. Y bueno, en la Universidad de Costa Rica al principio estaba muy molesto la Asociación de Estudiantes. Sin embargo, le digo, a ustedes les va a ir bien. A ustedes y es un instrumento esencial para que todas las universidades, en lugar de luchar por dar títulos, tengan la seguridad de que van a mejorar la educación, los conocimientos, porque si no los muchachos no se van, o las muchachas no se van a incorporar al colegio de abogados, al colegio de médicos. Bueno, eso mismo debe aplicarse a todas las otras profesiones. Hay que mejorar la educación y con ese mensaje en el cual ustedes han contribuido, invitamos a las amigas y amigos a que permanezcan con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias, Juan Rafael. Gracias. Un honor estar con ustedes dos.